por nosotros, nuestro lado está, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverán, Cristo estás aquí. Lleva nuestras cargas, nos libra del mal, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverán, Cristo estás aquí. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre que vive en mí, soy libre al fin, solo en Jesús. Lleva nuestras cargas, nos libra del mal, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendemos, no nos moverán, Cristo estás aquí. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre que vive en mí, soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré, no moriré, su nombre hoy levantaré, declaro hoy que sano soy, solo en Jesús. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido, en su nombre Cristo cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido, en su nombre Cristo cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido, en su nombre Cristo cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre que vive en mí, soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré, no moriré, su nombre hoy levantaré, declaro hoy que sano soy. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido, en su nombre Cristo cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido, en su nombre Cristo cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido,
solo gritaré, gritaré. Muy buenos días. Dios te bendiga en esta preciosa mañana de domingo. Yo no sé cuál es tu expectación, con qué deseo en tu corazón esperás este tiempo, este momento. El deseo del corazón de Dios es que estemos todos con expectación. A ver qué va a hacer el Señor, qué nos va a hablar, cuál será la palabra que Dios tiene para este día. Pero yo en esta apertura quiero compartir con todos ustedes en el libro de Marcos, capítulo 10, versículo 46. Esta historia es apasionante. Dice la palabra del Señor: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y cuando yo leí este pasaje, inmediatamente vino a mi mente una persona tan necesitada, pero que tal vez en ese momento era la persona menos indicada para llamar a Jesús, que iba pasando por ese camino. Te recuerdo que era mendigo y también ciego, pero mirando un poquito este relato, Jesús iba rodeado de mucha gente necesitada. Sus discípulos estaban con él, el ruido de toda la gente. Pero en medio de todo ese bullicio, Jesús escucha un grito mezclado con fe. Alguien que gritaba pensando que si Jesús le escuchaba, algo iba a pasar, algo iba a hacer. Y relata esta historia, que cuando él le llama a Jesús, muchos le hacían callar, le decían: cállate, mirá si él se va a detener por vos, no sigas gritando. Y él gritaba más fuerte, dice la palabra, pero oh sorpresa, que cuando Jesús se detiene, por esos gritos que él escuchaba llamándole, se detiene y lo manda a llamar al mendigo. Y le dijo: vayan y tráiganlo. Entonces fueron y le dijeron: Jesús te llama, Jesús te llama. Me imagino el corazón de este ciego que latía mucho más fuerte, como diciendo: este es mi momento, llegó la hora para mí. ¿Cuántos pensamientos pudieron haber pasado por la mente de este mendigo? Pero cuando él estuvo frente a Jesús, Jesús le hace una pregunta que le llamó la atención a sus discípulos. Jesús le dice: ¿qué quieres que te haga? Los discípulos le miraron a Jesús como diciéndole: pregunta, ¿qué quiere? ¿No se da cuenta que es ciego? Pero Jesús hizo una pregunta mucho más profunda. Jesús quería saber cuánta expectación había en su corazón. Si él se acercaba por algo pequeño, por algo que tal vez este mendigo necesitaba, de hecho lo necesitaba dinero, necesitaba a alguien que le acompañara hasta el lugar donde él mendigaba, tal vez una casa. Pero cuando Jesús le dice: ¿qué quieres que te haga?, él le dijo: Señor, quiero recobrar la vista. Y de hecho, que este mendigo, que era muy audaz, una fe muy grande, el pedido de él era lo más, aquello que él necesitaba, casi imposible, recibió del Maestro de Jesús lo mejor, que fue recibir la vista. Y de hecho dice el versículo
52, y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado, y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. De estar tirado, mendigando, ciego, de repente sano, con un nuevo ánimo, siguiendo a Jesús. Yo no sé cuál es tu expectación en esta mañana, pero yo quiero animarte que vos y yo nos atrevamos a pedir aquello imposible. Tal vez pensás que, bueno, tu necesidad es tan grande que Dios no la va a poder suplir. Yo te digo en esta mañana que tu expectación suba al máximo, pidiéndole a Dios aquello imposible, porque Dios lo va a hacer posible. Nuestro Dios es grande. Él va más allá de lo que le pedimos. Él quiere bendecirte, quiere bendecirnos, pero no depende de Él, depende de todos nosotros, cuánto le creamos a Dios. Y en esta mañana me gustaría mucho orar junto con todos ustedes y vamos a decirle a Dios, gracias por este momento. Gracias, Padre, porque podemos leer en tu palabra que hubieron personas desahuciadas, personas que en la sociedad eran personas que no tenían valor para nada, como este ciego Bartimeo, pero te detuviste en su necesidad porque hallaste fe. Que en esta mañana puedas hallar fe en cada corazón para que tu mano se active ante la necesidad. En el nombre de Jesús declaramos una mañana poderosa, porque tu presencia ya está fluyendo en cada hogar, así como en mi hogar. Espíritu Santo, oramos para que te detengas ante la necesidad de salvación, necesidad de cambio, necesidad de sanidades. Señor, creemos que tú puedes sorprendernos en esta mañana. Lo declaro en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Montañas se moverán, caderas se romperán, y Dios lo creemos, porque hoy vemos milagros en ese lugar. El muerto se levantará, gigante se derrotará. Dios lo creemos, porque hoy vemos milagros en ese lugar. Hay un mover aquí, vine hoy por ti, hoy me entrego a ti, vine hoy por ti. Hay un mover
ese lugar. Cuando te mueves hay sanidad. Hay un milagro en ese lugar. El cielo se acerca. Hay un milagro en ese lugar. Y cuando te mueves hay sanidad. Hay un milagro en ese lugar. El cielo se acerca. Hay un milagro en ese lugar. Y cuando te mueves hay sanidad. Hay un milagro en ese lugar. El cielo se acerca. Hay un milagro en ese lugar. Y cuando te mueves hay sanidad. Hay un milagro en ese lugar. El cielo se acerca. Y muévete hoy. 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 Hay un mover aquí. Vine hoy por ti. Hoy me entrego a ti. Vine hoy por ti. Hay un mover aquí. Vine hoy por ti. Muévete hoy. Muévete hoy. Muévete hoy. Muévete hoy. Es maravilloso poder disfrutar de este tiempo de adoración. Yo siempre digo que la adoración es lo que nos conecta con Dios y hace también que su presencia venga a nosotros. Al Señor le encanta que nosotros le adoremos. Cuando nosotros como hijos suyos adoramos al Señor, atraemos su presencia. Es como si estuviéramos en un sitio, pero alguien en otra habitación, en la misma casa, estuviera mencionando nuestro nombre. Cada vez que escuchamos que esa persona está mencionando nuestro nombre, nos interesa saber quién es la persona que está mencionándonos y por qué nos está mencionando. Creo que algo así es cuando nosotros adoramos al Señor y Él escucha que nosotros mencionamos su nombre y expresamos con nuestro corazón nuestra adoración. Siempre Él va a venir cuando nosotros le adoramos. Siempre Él va a venir cuando nosotros lo llamamos, porque la adoración es como una forma que nosotros tenemos de llamarlo para que Él con su presencia venga entre nosotros. Por eso este tiempo que hemos tomado para adorar al Señor es realmente precioso. Estaba pensando en lo que estamos viviendo en este momento. Yo no dejo de pensar en todo lo que estamos viviendo porque es algo atípico, algo fuera de serie, algo que nosotros no esperábamos. Creo que ninguna persona estuvo preparada para esto, ni tampoco nosotros los pastores estábamos preparados para esto. Pero cuando miro a tantos pastores en las redes predicar usando el púlpito, en este momento su propia casa, el living de su casa, diferentes ambientes desde donde cada uno de nosotros los pastores tratamos de comunicarnos con los hermanos de la iglesia, me acordaba de un sueño que había tenido mi esposa hace algunos años atrás de la iglesia sin paredes. Ella había soñado y me había visto en el sueño predicando en el lugar donde es nuestra iglesia, en el lugar donde ponemos el púlpito,
Pero cuando se miraba para el barrio, la iglesia no tenía paredes. Se podían ver las casas de enfrente y como si solamente estuviéramos como si fuera un terreno baldío, pero sin paredes. Más adelante en el mismo sueño, ella me ve parada en la calle, como que toda la gente estaba en la calle y también desde ahí yo estaba predicando. Unos años después, mi esposa tuvo una experiencia con el Espíritu Santo y charlando con el Señor, ella se acordó de ese sueño y le preguntó: Señor, ¿qué es ese sueño que yo había tenido de la iglesia sin paredes? Entonces dice que el Señor le dijo: es que así es mi iglesia. Porque ella le dijo: Señor, cuando yo lo vi a mi esposo predicando en el púlpito, pero cuando miraba para el barrio, la iglesia no tenía paredes. Entonces el Señor le dijo: es que así es mi iglesia. Mi iglesia no tiene paredes. Las paredes las pusieron ustedes. Y cuando yo lo vi a mi esposo predicar en la calle y toda la gente estaba en la calle, no estaba dentro de la iglesia. ¿Qué significa eso? Y entonces dice que el Señor dijo: es que ahí es donde ustedes tienen que predicar. ¿Acaso yo no predicaba en los barrios? ¿No predicaba en las ciudades? Mi lugar de predicación siempre fue en la calle, los lugares públicos. Y ahí nosotros entendimos que el Señor nos estaba entregando la ciudad y que nuestra visión de predicar el Evangelio no tiene que estar limitada al espacio que nosotros poseemos en la iglesia. Y ahora que está pasando todo esto, nos damos cuenta, usando las redes y comunicándonos de esta manera, el alcance que tienen las redes y hasta dónde solo Dios sabe que llegamos nosotros con el mensaje. Hemos llegado a otros países, a otras ciudades, hermanos de nuestra congregación que están muy lejos, pero sin embargo, todos los días en los devocionales y en cada servicio en línea pueden estar compartiendo con nosotros el culto. Nos damos cuenta que la iglesia no tiene paredes. Dios quiera que nosotros podamos aprovechar este tiempo más que nunca para predicar la palabra del Señor. Y nosotros como cristianos tenemos el deber, precisamente, de compartir la palabra del Señor. Pero en este tiempo, de alguna manera, todos somos tentados, probados. Todos nosotros, de alguna manera u otra, estamos experimentando sensaciones muy diferentes a las que estábamos acostumbrados. Creo que todos luchamos con diferentes situaciones, temores, angustias, preocupaciones. Y hay una palabra que me venía a la mente en el Salmo capítulo 92, versículos 12 al versículo 15. Seguramente ustedes se deben de acordar de este Salmo si ustedes leyeron la Biblia y son creyentes desde hace mucho tiempo. Este Salmo dice: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantado en la casa de Jehová, plantado en la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Plantados en la casa de Jehová. Algo plantado es algo que está firme, arraigado, que no se mueve. Sin embargo, uno puede ver, o nosotros lo vimos a través del tiempo, que no todos los cristianos, los creyentes, son firmes. Algunos, cuando vienen las dificultades, empiezan a tambalearse y otros caen, son derribados. A veces, como nosotros usamos la ilustración, que muchas veces las pruebas vienen como fuertes tormentas que nos derriban y algunos no lo soportan y caen. Y es importante que nosotros podamos considerar en esta mañana la importancia de estar plantados en la casa de nuestro Dios. ¿Se acuerdan de Lot, el sobrino de Abraham? La Biblia dice que Lot fue plantado
fue plantando su tienda, o sea, su carpa, fue moviendo como eran nómades, fue cambiando, plantando su tienda en dirección a Sodoma. Después de unos años, Lot y toda su familia terminó viviendo en la misma ciudad de Sodoma. Sodoma y Gomorra, dos ciudades que Dios destruyó, y ahí estaba viviendo Lot. Yo llego a la conclusión que el motivo por el cual algunos no dan frutos y caen es porque no están plantados en la casa de Dios. No están plantados en la casa de Dios. ¿Qué quiere decir estar plantados en la casa de Dios? Me gustaría usar algunas expresiones para que podamos entender el valor de estar plantados en la casa de Dios. En primer lugar, un creyente plantado no se deja arrastrar cuando otros se apartan. ¿Se acuerdan en aquella oportunidad en San Juan capítulo 6, versículos 66 al 69? Dice el evangelista Juan: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fue un momento crítico en el ministerio del Señor, porque fue después de la multiplicación de los panes y los peces cuando muchísima gente comenzó a seguir al Señor. Pero Jesús se dio cuenta que la gente lo seguía solamente por los panes y los peces. Entonces, cuando Él les empezó a hablar que el interés de ellos solamente era por los panes y los peces, pero que no tenían ningún interés en recibir el alimento de la palabra de Dios, muchos de ellos se enojaron al punto que dejaron de seguirlo. Algunos podrían decir que fue como el fracaso del ministerio de Jesús. Casi siempre uno puede pensar que el éxito de un ministerio es cuando mucha gente lo sigue a ese pastor, a ese evangelista, a ese hombre de Dios. Pero cuando la gente lo deja de seguir, es natural que cualquiera piense: está fracasando, la gente está dejando de seguirlo. Si uno lo mira desde ese punto de vista, uno podría decir que el ministerio de Jesús estaba sufriendo esas bajas, al punto que Jesús se tuvo que dar vuelta a sus propios discípulos porque escuchaba que ellos murmuraban y se sorprendían de que mucha gente haya dejado de seguirlo al Señor. Y entonces Él le dice: ¿y ustedes también quieren dejar de seguirme? ¿Ustedes también se quieren volver atrás? Y Pedro salta y dice: pero Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? En la vida hemos visto que hay algunos que dejan de seguir al Señor porque ven que otros abandonan, porque ven que otros dejan. A veces en una familia, cuando alguien que es integrante de esa familia deja de seguir al Señor y ya no va a la iglesia o ya no sigue al Señor, ya el otro se va quedando, el otro se va quedando. O a veces cuando aparecen las murmuraciones, las críticas, personas que por diferentes razones se molestan por algunas cosas. Entonces, si uno deja, los demás también empiezan a hacer lo mismo. Quiero que pensemos en el apóstol Pedro, en los discípulos. Aunque ellos vieron que otros dejaron al Señor, sin embargo, ellos decidieron seguir adelante. Cuando una persona está plantado en la casa de Dios, plantado en la casa de Dios significa una persona que está plantada en las verdades y en los principios de la palabra del Señor, no va a dejar a Dios, ni va a dejar las cosas de Dios porque otros lo hacen. En segundo lugar, un creyente plantado se mantiene firme cuando vienen las pruebas. Es muy común que las pruebas, que las dificultades que aparecen como esta que nosotros estamos viviendo en este momento, haga que algunas personas se echen atrás. No, seguí. Hagan que unas personas se echen atrás. Te decía que mejor
Tienen que hacerme señas claras porque yo no sé si usted leí nomás con el dedo ahí. En 1 de Pedro capítulo 4 versículo 12 al 14 dice el apóstol Pedro: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. La palabra bienaventurado significa felices, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Hay algo que sucede cuando nosotros permanecemos fieles al Señor a pesar de la dificultad que estamos pasando. Quizás nosotros mismos no nos damos cuenta. Quizás podamos estar pasando el peor momento de nuestra vida. Sin embargo, hay algo que sucede espiritualmente y eso lo hace el Espíritu Santo, porque dice que el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Mientras que estamos pasando la prueba, el glorioso Espíritu de Dios está sobre nosotros. Mateo 7, 24 al 25 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Plantados en la casa del Señor, a pesar de que vengan las pruebas. Y aunque vengan las pruebas, si estamos plantados en la casa del Señor, en la casa de Jehová, en la palabra de Dios, las pruebas, las dificultades no tienen que movernos. En tercer lugar, un cristiano plantado en la casa de Dios resiste las tentaciones. Santiago capítulo 1 versículo 12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Los cristianos somos tentados muchas veces, de maneras muy, pero muy diferentes. Y las tentaciones siempre intentan distraernos, desenfocarnos. Las tentaciones están presentadas para que nosotros caigamos, para que seamos derrotados. El Señor Jesús enfrentó la tentación en el final de aquellos 40 días de ayuno y oración, cuando el diablo se le presentó porque tenía hambre. Siempre Satanás va a usar una circunstancia, una debilidad, un momento frágil en nuestra vida para tentarnos. Él no nos va a venir a tentar con aquellas cosas que Él sabe que no podemos ser tentados, porque en esa parte estamos fuertes, pero siempre va a tentarnos en aquello que Él sabe o considera que son las debilidades que tenemos o las flaquezas que tenemos, donde Él puede hacernos caer. ¿Cuál es la debilidad o cuál es la tentación con la que el enemigo va a intentar hacerte caer en este tiempo? Cada uno de nosotros sabemos cuál es. Puede ser nuestro carácter, puede ser la impaciencia, la ansiedad, puede ser tantos pensamientos que aparecen en estos momentos y que representan realmente una gran lucha en nuestra vida. Creo que es importante que nosotros permanezcamos fieles, firmes, plantados en la casa de Dios, a pesar de que vengan las tentaciones. Y por último, un creyente plantado en la casa de Dios no será vencido por el desaliento. Es muy importante mirar en la Biblia cómo los hombres que nosotros consideramos grandes hombres de Dios pasaron por momentos muy críticos en su vida de desaliento. Tales así como Moisés, Elías, David. Muchos de ellos pasaron momentos pero
tan grandes de desaliento al punto que le pidieron a Dios como diciendo: si realmente me amas, si tienes misericordia de mí, permite que me muera en este momento. Hay momentos de mucha desilusión, hay momentos muy difíciles que hace que algunas personas caigan en una honda depresión. Hay un salmo en el capítulo 73 del Salmo, versículo 13 al 17, donde el salmista, que en este caso no es David, sino Asaf, uno de los cantores, de los músicos del rey David, dice lo siguiente, Salmo capítulo 73, versículo 13 al 17: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijere yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. El versículo 16 dice: cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. ¿Cuál fue el problema que enfrentó Asaf? ¿Cuál fue el conflicto que él tuvo? Si usted se toma el tiempo en algún momento y lee todo el capítulo 73, se va a dar cuenta que lo que causó el desaliento en Asaf fue cuando él empezó a ver la prosperidad de los malos y cómo hombres impíos, hombres corruptos, hombres que ni temían a Dios ni hacían nada para agradarle, prosperaban, les iba bien y como que nunca sufrían las consecuencias de sus malos actos. Al punto que Asaf comenzó a preguntarse: ¿realmente vale de algo que yo siga siendo fiel a Dios? Y sin embargo, si a pesar de que yo estoy tratando de hacer todo lo que a Dios le agrada, las cosas no me van muy bien, ¿cómo puede ser que las personas que ni siquiera se esfuerzan por hacer algo agradable para Dios, las cosas sí le vayan bien? Es muy común que a veces uno se concentre en mirar la vida de otros y uno hasta piense: ¿cómo puede ser que esta persona, fíjate cómo anda, cómo se comporta, ni siquiera se cuida de esto, no se cuida de aquello, vive una vida sin ningún compromiso con las cosas de Dios y sin embargo las cosas parece que le van bien? Pero hay algo que sucede en el proceso, porque Asaf lo que nos cuenta es cómo empezó el desaliento de él y el conflicto por el que él pasó, pero también nos muestra cómo fue el final. Y hay un versículo en el mismo Salmo, que es el que queremos observar y quiero que le preste atención, el versículo 17, que dice: hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. La parte anterior dice: cuando pensé saber todo esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Quiero que observe lo siguiente. Si dice que hasta que entrando en el santuario de Dios, recién ahí fue donde él comprendió. ¿Dónde comprendió realmente lo que estaba pasando? Cuando él entró a la presencia de Dios. Ahora, si él dice hasta que entrando al santuario, significa que el lugar desde donde él observaba y donde comenzó el conflicto en su vida fue cuando él se había salido de la presencia del Señor. Es muy importante entender que el desaliento muchas veces viene cuando algunas cosas que nos pasan nos van alejando de su presencia. Algunas cosas que pasan nos van haciendo que nosotros nos concentremos en otras cosas de mucho menos valor. Y entonces perdemos el rumbo, perdemos nuestra atención y perdemos esa comunión con el Señor. Por eso dice: hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Quiere decir que cuando él retornó al lugar donde siempre tenía que haber estado, es donde le volvió el alma al cuerpo otra vez. Es donde él comenzó a darse cuenta que finalmente estas personas, aunque parece en la apariencia todo parecía bien, sin embargo el final de ellos no iba a ser para nada bien.
Y esto es lo que nos tiene que alentar en este tiempo, mi querido amigo, mi querido hermano. Seamos fieles al Señor. Si queremos dar frutos, si queremos ser firmes en momentos difíciles, sepamos conservar el lugar que el Señor nos ha dado. Cuando una persona no planta su vida en la casa de Dios, en el lugar donde Dios quiere que nosotros estemos, va a empezar a tener conflictos y problemas. Estamos viviendo un tiempo muy difícil. Todos somos conscientes de esto. Necesitamos estar plantados en la casa de Dios, plantados en la palabra de Dios, plantados en las promesas de Dios. ¿Dónde está plantada tu vida? ¿Está tu vida plantada en las cosas de Dios? Si tu vida está plantada en las cosas de Dios, vamos a pasar este momento, pero vamos a salir fortalecidos y victoriosos. Dice el versículo 14, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Quiero que oremos al Señor para pedirle que Él nos ayude a ser fiel a Él. ¿Qué te parece? Quiero que te conectes con el Señor en este momento y te unas conmigo en esta oración, en este momento, y le pidamos juntos al Señor para que Él nos dé las fuerzas. Y si estás desalentado, si estás desanimado, si las pruebas te están sacudiendo tu vida como un árbol que está a punto de caerse, sepamos que los árboles que fortalecen sus raíces cuando sufren terribles tormentas. Está comprobado que los árboles que crecen en lugares donde hay muchísimo viento, vientos muy fuertes, las raíces son más vigorosas, son más fuertes y más profundas. Lo que nosotros no sabemos es que cuando nosotros pasamos por momentos difíciles, aunque por fuera parece que a veces sufrimos algunos daños, pero nuestras raíces en Dios se hacen más fuertes y cada vez van más profundas, arraigadas en la palabra del Señor. Señor, en esta hora yo quiero orar por cada uno de los hermanos que están compartiendo este tiempo con nosotros, la Iglesia Buenas Nuevas, los jóvenes, los adolescentes, los hermanos mayores, todos nosotros, Señor, que formamos parte de la Iglesia Buenas Nuevas. Señor, yo extiendo mi mano hacia ellos para pedirte que los toques ahí donde ellos están, junto con su esposo, su esposa, sus hijos, los integrantes de esta familia. Bendícelos en este momento, alcánzales tu gracia, tu bendición. Muéstrales, Señor, que estás con ellos ahí. Que la misma presencia, Señor, que está llenando mi vida en este momento, también está llenando sus vidas y en sus casas, Señor. Quiero pedirte por los que están enfermos, por los que están angustiados, por los que están oprimidos. Si alguno, Señor, está sufriendo ataques del enemigo, en el nombre de Jesús, oramos como nos enseñaste a través de tu palabra y te pedimos en este momento que les des victoria, Señor. Reprendo toda obra del diablo en el nombre de Jesús y ordeno en este momento que sean libres y que sean llenos de tu presencia. Aleluya. Dale gracias al Señor ahí donde estás. Permite que la presencia del Señor toque tu vida. Nada más precioso. No hay nada que nos da más paz que la presencia del Señor en nuestras vidas. Yo siento en mi corazón que el Señor está tocando tu vida en este momento, que está llegando ahí a tu casa, que está llegando a tu familia. Aleluya. Recibe en este momento. Ahí con tu mano alzada. Entremos en este tiempo de adoración y permitamos que el Señor ministre a nuestro corazón. Que su Espíritu Santo llene nuestras vidas. Esta mañana cuando estuve buscando al Señor, preparando mi corazón, yo sentía como el Señor tocaba mi vida y me fortalecía. Y es nuestra búsqueda continua del Señor, de su presencia,
la que va a mantener nuestras vidas en pie, fortalecidas, animadas. Mi hermano, no estamos solos. Recuerde eso, no estamos solos. El Señor está con nosotros. El Señor está con nosotros. El apóstol Pablo decía, cuando él estaba ahí en 2 de Corintios, en 2 de Timoteos, al final él dice, todos me abandonaron y me dejaron solo. Todos me abandonaron, me dejaron solo, pero el Señor estuvo conmigo y me dio fuerza. Aunque estés solo, sola en tu casa, el Señor está contigo en este momento. Él está con vos. Aleluya. Permite que Él te abrace, permite que Él te llene, que Él te bendiga en este momento. Estamos aprendiendo a recibir de Dios aún a través de las pantallas. Estamos aprendiendo a experimentar su presencia aún a través de las pantallas. Pero es maravilloso, Dios ha creado la tecnología para que a través de esto también nosotros podamos llegar a ustedes. Y aunque hoy la iglesia no está en el templo físico que normalmente utilizamos para reunirnos, estamos en todos lados. En todos lados estamos. En este momento hay, pero cientos de hogares que están escuchando esta palabra. Ahí está la iglesia. Está concentrada en un edificio, está en cada hogar, en cada casa. Yo estoy esperando que el Señor toque tu vida. Y si hay alguna enfermedad, ordenamos en el nombre de Jesús que se vaya. Si hay alguna opresión, diablo, en el nombre de Jesús, ordeno ahora que sueltes esa mente, que sueltes esa vida. Los dolores en el cuerpo salgan ahora. La angustia en el corazón se vaya ahora. En el nombre de Jesús. Recibe, hermano. Recibe, hermana, recibe. Levanta tu mano ahí y decirle, Señor, yo lo recibo. Es para mi vida en este momento. Lo recibo. Ahora, Espíritu Santo. Oh, gracias. Gracias por esta experiencia. Gracias por esta oportunidad de estar delante de ti, en tu presencia. Tú vienes y traes a nosotros un tiempo nuevo de refrigerio, de fortaleza. Aleluya. No permitas que las voces de afuera te espanten y causen angustia y causen temor. El domingo pasado compartí la palabra de aprender a oír al Espíritu Santo. Aprendamos a oír al Espíritu Santo. No te prendas en las voces que se dicen afuera. Oye a Dios y permite que su presencia ministre tu corazón y tu vida. Aleluya. Yo doy gracias al Señor por este tiempo. Vamos a adorar al Señor con todo nuestro corazón. Siempre quiero más. Siempre quiero más de tu infinito amor. Quiero más, Señor. No puedo escapar. No puedo escapar, pues te he podido ver y ya no quiero volver. Quiero estar donde tú estás, cerca de tu corazón, pues no hay nadie como tú.
pues no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Siempre quiero más. Siempre quiero más de tu infinito amor. Yo quiero más, Señor. No quiero escapar. No quiero escapar. Pues te he podido ver y ya no quiero volver. Quiero estar donde tú estás, cerca de tu corazón, pues no hay nadie como tú. Jesús, no hay nadie como tú. Quiero estar donde tú estás, cerca de tu corazón, pues no hay nadie como tú. Jesús, no hay nadie como tú. Santo, 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 eres santo, santo, Cristo te amo, Cristo te amo. Santo, santo, eres santo, santo, eres santo. Cristo te amo, Cristo te amo, Cristo te amo. Bueno, gracias por estar con nosotros y acompañarnos en cada servicio. Gracias a Dios también por la palabra recibida. El justo florecerá como la palmera si estamos plantados en la casa del Señor, plantados. Ninguna tormenta nos va a mover, ninguna adversidad nos va a sacar del lugar que estamos. ¿En qué lugar estamos? Plantados en la presencia del Señor. Maravillosa palabra. Gracias a Dios por tu vida, gracias a Dios por cada familia, y ya nos estamos despidiendo. Que el Señor te bendiga y que tengas una semana muy, pero muy bendecida.